sus Biblias el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Y conforme lo vayan encontrando o lo vayan viendo en la pantalla, les invito a ponerse de pie. Les invito a ponerse de pie y vamos a leerlo alternadamente. Yo leo el 1, ustedes leen el 2 y nos juntamos todos en el versículo 8 de Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana porque nos has libertado de la condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es un negativo rotundo y estamos agradecidos por ello. Tenemos esa esperanza de que finalmente cuando termine nuestra vida y estemos en tu presencia, no se va a oír un veredicto de culpabilidad, un veredicto de condenación. Y no por lo que hemos hecho ni por lo que somos, sino por gracia en Cristo Jesús. Que tú, Señor, nos animes con esa esperanza. Y si hay alguien aquí en este lugar que no está en Cristo Jesús, te rogamos, Señor, que le tengas paciencia como la tuviste con nosotros. Y, Señor, que pueda entender la necesidad de estar en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos por tantas bendiciones que nos has dado. Te ruego tu bendición en este tiempo. Te ruego, Señor, por Alan Díaz, Señor, esta persona que conoció a Cristo el día de ayer. Gracias, Señor, por él. Se encuentra grave, ya sin esperanzas médicas, pero con la más grande esperanza, la eterna. Te rogamos, Señor, que si tú has decidido llevarle a casa, que pueda hacerlo en paz, tranquilo, y que des a la familia ese consuelo que van a necesitar en este tiempo. Te ruego, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando terminábamos el capítulo 7 del libro de Romanos, parecía un capítulo bastante desalentador. El hecho de saber que en cada uno de nosotros ha quedado ese resto de dolor, ese resto feo que es el pecado. Está allí y es el que hace, es el que actúa, es el que cuando usted se levanta en la mañana y algo le saca, algo no sale como usted quería, es el que actúa, aprovecha la oportunidad para que usted grite, para que usted se enoje, aunque no es el justificante, no es justificante para que usted y yo hagamos algo malo, pero se convierte en una realidad, hermanos. Se convierte en una penosa realidad para todos. Todos ya como cristianos no somos perfectos. Todos ya como cristianos a veces nos encontramos viéndonos en una haciendo algo que no queríamos hacer. Realmente ninguno de nosotros en verdad planeamos hacer el mal. Espero que, bueno, si hay alguien aquí que sí planea, que sí hace cosas y las calcula para poder hacer el mal, vemos que su relación con Cristo no existe en realidad.
Para el resto son cosas sin querer, pero nos duelen. Sin embargo, cuando llegamos y pasamos al capítulo 8, nos recuerda, es un capítulo que va a cambiar ese sentir, o más bien va a cambiar el tono. Va a darnos un tono diferente, un tono ya de esperanza después de ver nuestra realidad. En realidad, nosotros vamos como en un carrito. El que va en la carne, el que no ha conocido a Cristo, va en un carrito y va como en una buena autopista. Corre por un camino que no tiene baches, que no tiene curvas, va recto, no hay casetas, no hay nada, va recto camino a la perdición. Así es el carro de los que van sin Cristo. El que va en Cristo está en un carrito. Y va en ese carrito y ese carrito va por una carretera que a veces tiene curvas, va por una carretera que a veces tiene un bache, a veces tiene topes, a veces tiene caseta, a veces tiene pendientes muy fuertes o subidas muy amplias, pero no deja de ir en el carrito. Y el carrito lo lleva a su destino y el destino está claro, está hasta el final. Y aunque la carne es la que le puso esos bachecitos, esos topes, esas casetas, no deja de ir en el carrito. Y eso es lo grandioso de esta historia. Si usted va en el auto correcto, si usted va en el auto adecuado, va a sentir el traqueteo. Va a sentir las curvas, va a sentir que a veces va más lento, pero sabe que va libre rumbo a un buen destino, la vida eterna. Comienza este texto, este capítulo 8, dice versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues es una expresión que va a decirnos que ha cambiado el tono. Es una expresión que nos dice después de tantas afirmaciones duras, concretas acerca del pecado, acerca de nuestra necesidad como cristianos de luchar contra él, viene un cambio de tono para decirnos que hay esperanza. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La idea de ninguna es un rotundo negativo. No, definitivamente no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Eso era lo más importante. A veces vamos a vivir momentos difíciles, a veces vamos a pensar que Dios la trae contra nosotros porque nos está recordando pecados pasados. La respuesta en este texto dice, no es así. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Lo contrario de la justificación es la condenación. Hemos venido viendo el tema de la justificación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Lo contrario sería la condenación. Y la Biblia dice que no hay condenación, ya no hay ninguna condenación. Pero no es ya no hay ninguna condenación para todos. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es muy específico esto, para que no malentienda y diga todos somos salvos. Crean o no crean, vivan mal o vivan bien, todos somos salvos. No es así. La Biblia es específica, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En el capítulo 6 habíamos visto de que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Y no habla del bautismo en el agua. El bautismo en agua no salva a nadie, no incluye a nadie en el cuerpo de Cristo. Es una representación simbólica de algo que Cristo ya hizo en nosotros, pero no tiene la idea de salvar a nadie. Alguien puede bautizarse en agua y seguir camino al infierno. De hecho, hubo un personaje en la Biblia que no se bautizó y se fue al cielo. El ladrón, el que estaba junto a Jesús. Conoció a Cristo ahí en la cruz. Ya no tuvo oportunidad de ir a la iglesia porque ahí se murió. Ahí acabó su vida, pero ese día estuvo en el paraíso.
Eso no se aplica si usted está aquí y no quiere ir a la iglesia porque pone esto de pretexto. No lo ponga de pretexto. La iglesia es importante para Dios, pero no para salvación, sino para crecimiento. Pero bueno, llega este pasaje y dice que estábamos bautizados en Cristo Jesús. La palabra bautizar es una palabra que significa sumergir. Así como lo hacemos aquí arriba, se sumerge a alguien. Nada más que la palabra bautizar en la Biblia tiene el sentido de sumergir para nunca sacar. Algo que no va a pasar aquí porque moriríamos. Pero quien está en Cristo Jesús ha sido colocado en Cristo. Dios agarra y nos pone en el cuerpo de Cristo para nunca sacarnos. Estamos en Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque están adentro de Cristo. Y si no hay condenación para Cristo, tampoco hay para los que están adentro. Este rotundo negativo es para aquellos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Y no habla de hablar en lenguas, no habla de otra cosa, habla de el momento en que nosotros nos arrepentimos, confesamos que Jesús es nuestro Señor, el Espíritu Santo nos colocó en Cristo, nos metió en Cristo y nos hizo parte del cuerpo de Cristo. ¡Qué gran bendición! Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La semana pasada vimos que irremediablemente seguimos viviendo en un cuerpo que tiene sentimientos, que tiene emociones, que a veces son contrarias a la voluntad de Dios. Pero noten la diferencia. Aquí dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una diferencia para nosotros. Cualquiera de aquí podría decir, sí, alguna vez he mentido, sí, alguna vez he tenido un mal pensamiento, o sí, alguna vez me he enojado. Y nos duele, ¿verdad? Se supone que nos tiene que doler. Se nos supone que nos tiene que pesar. Lo hacemos no porque queremos. Por eso hay pecados que es difícil que alguien lo pueda retener. Por ejemplo, el rencor. No se puede. Porque eso significa que está hoy, mañana, pasado mañana, todos los días allí. No es lo mismo, hermanos, que el pecado esté en nosotros a que nosotros estemos en el pecado. Son dos cosas diferentes. Indudablemente en nuestra carne se quedó esa parte que lucha contra nuestro ser, que lucha por oponerse a Dios, que nos hace que nos duela, que cuando usted se da cuenta mentí, no pueda estar en paz antes de decir la verdad, que hace que usted cuando usted se enoja y usted hiere a una persona, no puede estar en paz hasta que deja ese pecado porque sabe, no estoy bien. Eso es la muestra de que el pecado está en nosotros. Pero cuando usted miente, si hay alguien aquí que miente y miente y miente y todo el tiempo miente, ha decidido odiar a una persona en la iglesia y la odia y la odia y la odia y la odia y la odia, se caracteriza por hacer trampa en los negocios y hacer trampa y hacer trampa. No, el pecado no está en esa persona. Esa persona está en el pecado. Anda en pecado. Todo el tiempo, ese es su caminar, ahí va caminando, siempre está en la autopista, no siente nada, no hay remordimiento, no hay dolor, no hay nada, simplemente asume, así soy, así me educaron, busca justificar su pecado, los hermanos tienen la culpa y así van por la vida. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan, dice ahí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted va a notar la diferencia. Y usted puede ahorita pensar en la diferencia en este momento. ¿Anda en pecado o anda en el Espíritu?
Y andar en el Espíritu no significa ser perfecto. Ya lo vimos en capítulo 7. Andar en el Espíritu es que vamos a procurar hacer el bien, nos gusta hacer el bien, deseamos hacer el bien, pero a veces no lo vamos a hacer. Y cuando no lo hacemos, ya sabemos qué hacer. Nos duele, nos hace doblar rodillas, nos hace mirar hacia atrás, hacia arriba y decir, Señor, perdóname. Porque si hay alguien aquí que puede pecar y puede hacer el mal y puede hacer algo malo y no le importa y no le duele y hasta le gusta o lo justifica o lo retiene y dice yo no lo puedo soltar, necesita a Cristo. Porque la buena noticia es que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es un rotundo negativo y qué gran bendición saberse libre de condenación. Es cierto, la jornada, en la jornada que vamos caminando, hay momentos de tensión, hay momentos de dolor, hay momentos en que nos hallamos haciendo lo que aborrecemos, hay momentos que nos hallamos haciendo lo que no queremos, hay momentos que nos hallamos no haciendo el bien que queremos. Y cuando eso sucede, vamos a los pies de Cristo y podemos pedir perdón. Y nos duele. Y miramos nuestra vida y decimos, miserable de mí. Pero al final de cuentas, no nos quedamos en el pecado. Nos topamos con el bache, nos topamos con la curva, nos topamos con la caseta, pero seguimos en el carrito hacia el destino eterno. Es cierto, nuestra travesía es como un barquito en un río. A veces ese barquito en el río, el barquito en el cual estamos, algunas veces va a parecer que va calmo, otras veces va a ser un río turbulento, otras veces parece que nos pega con una piedra, pero al final de cuentas sabemos que vamos seguros, porque es Cristo el que nos lleva. Y es cierto, a veces la carne nos va a dejar una piedra ahí y va a pegar el barquito. A veces la carne nos va a dejar una serie de cascadas que parece que son terribles, pero vamos seguros. No le causa esperanza. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo en otras ocasiones que hay una ley del pecado y de la muerte, así como hay una ley de la gravedad? Que no importa si está en Francia o si está aquí en México, si usted se arroja de un 10º piso, usted se mata si no trae un paracaídas. Porque la gravedad, por ser gravedad, nos va a jalar hacia el piso. Y vimos que en el mundo, en la gente sin Cristo, hay una ley del pecado y de la muerte. Es una ley, es algo que está allí y que no pueden evitarlo. Esa ley los jala hacia el pecado y hacia la muerte. Y vimos que no necesariamente los jala a hacer el mal. A veces pensamos en pecado y siempre pensamos en maldades. Recuerden que pecado es errar en el blanco. Y a veces esa ley los jala hacia el alcohol, esa ley los jala hacia disfrutar de la depravidad, pero a veces los va a jalar hacia una falsa bondad. A veces los va a jalar hacia una falsa religión. Pero es una ley. Y la ley es que la paga del pecado siempre es muerte. Y no importa si esta persona, pues toma, fuma, bebe, al final de cuentas, si no se arrepiente, va al infierno. Porque esa es la paga del pecado y es una ley. Del otro lado, la persona que hace muchas cosas buenas, dona aquí, dona allá, es muy servicial, pero rechaza la verdad de Dios. Tarde o temprano la ley del pecado y de la muerte lo jala hacia la muerte.
el religioso, incluyendo el bautista independiente fundamental premilenarista, pero que no tiene a Cristo en su corazón, tarde o temprano la ley del pecado y la muerte lo va a jalar a sus consecuencias. Pero noten lo bonito. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Parte de la salvación es que esa ley que había y que no había manera de resistirla porque estaba adentro de nosotros y que solamente nos producía muerte y separación de Dios, de repente fue cortada por la ley del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo entró a nuestro corazón, vino esa ley de vida. Porque el Espíritu da vida, nos jaló hacia la vida. Porque la ley del Espíritu de vida, ¿en quién? En Cristo Jesús. Piense en esa gran verdad cuando usted creyó en Cristo, cuando usted confesó que Jesús es el Señor y le creyó y lo confesó, Dios lo puso, el Espíritu Santo lo puso en Cristo y le jaló ahora la ley del Espíritu de vida. Esa ley de Espíritu de vida está en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que la vida no es una cosa? La vida no es una serie de eventos, no es una serie de circunstancias, no es una serie de fechas. La vida es una relación. Jesús dijo que Él es el camino y la verdad y la vida. La vida no es una cosa, es una persona. Y como Jesús es eterno, la vida es eterna. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no podíamos hacer, que era resistirnos a la ley del pecado y de la muerte, ahora no nosotros, sino la ley del Espíritu de vida nos jala hacia el otro sentido. Quien ha sido sumergido en Cristo Jesús para no ser sacado nunca, está inmerso en la vida. Qué gran bendición. Es cierto, no es fácil. Esta ley del Espíritu nos ha dado libertad de la ley del pecado y de la muerte. Esta última, la ley del pecado y de la muerte, ya no es una ley para nosotros. Cuando estábamos sin Cristo, irremediablemente no podíamos decir no, porque el pecado que estaba en nosotros era el estado dominante y no había manera de decir no. Pero qué gran bendición que en Cristo Jesús estamos libres de esa ley. Ya no tenemos que caer en el pecado. Es cierto, caemos, pero ya no nos jala la consecuencia. Eso no significa, y si usted está malentendiendo y dice, bueno, ya no me jala la ley del pecado y la muerte, entonces yo puedo hacer lo que quiera y andar en el mal y caminar así y hacer esto y hacer aquello. No ha entendido porque entonces sigue en el pecado, camino al infierno. Lo que sí entendemos los cristianos es que ya no somos esclavos de esa ley. Ya no es una ley para nosotros. Para nosotros, la ley ahora es el Espíritu de vida. Está allí. ¡Qué gran bendición! Ya no estamos irremediablemente atraídos al pecado. De hecho, aunque como vimos la vez pasada, está allí y lucha contra nosotros y a veces nos vence y a veces nos toca y a veces nos duele. Lo que sí sabemos es que ya no tenemos que quedarnos ahí. Me ponía como ejemplo, ¿alguna vez usted se ha caído? Va caminando y sin querer se tropieza y se ha caído completamente. No hablo de trastabillar, sino de caerse. La mayoría de nosotros, si no chiquitos, ya grandes y algunos más grandes, nos hemos caído. ¿Quién de ustedes se ha quedado allí? No, porque están aquí. Si se hubiera caído usted por allá y ahí se hubiera quedado, ahí se hubiera permanecido, no estaría aquí. Pero eso sí, nos levantamos y algunos de nosotros, si fue la caída muy recia, nos levantamos con heridas, nos levantamos con raspones, pero seguimos. Nos limpiamos, nos curamos
y seguimos. No hay razón para un cristiano que esté hundido en el rencor, o que esté hundido en la inmoralidad, o que esté hundido en un vicio. No, porque la ley del Espíritu de vida nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Es una gran bendición. Es cierto, no es fácil la travesía. Vamos en ese carrito y a veces ese carrito da una curva y una curva muy pronunciada y parece que vamos a perder el control, pero el carro no lo manejamos nosotros, lo maneja nuestro Señor Jesucristo y nos lleva a un buen lugar. Somos libres de la condenación, somos libres de la ley de atracción. Somos libres de la ley de la debilidad, dice ahí en Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley de Dios es perfecta. La ley de Dios demanda perfección. Y el problema nunca estuvo en la ley. El problema siempre estuvo en nosotros. Nosotros somos los débiles. Nuestra carne es la desobediente. Nosotros éramos los rebeldes. La carne nunca iba a poder cambiar. La ley nunca iba a cambiar. Y nosotros tampoco íbamos a cambiar. Pero al mismo tiempo Dios nos amó. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Y de repente aparece ahí Dios. Dios intervino. Amaba tanto al mundo que envió a su Hijo. Así como nos vio, nos amó. Y nos amó a tal grado que envió a su Hijo, y ha sido la muestra más grande de amor para cada uno de nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si hay una muestra de amor que ha habido y que nunca va a ser igualada, es la de Cristo. En esta nota de esperanza nos recuerda a Dios que nosotros éramos débiles, pero Él hizo lo necesario. Que nosotros no hubiéramos podido ir hacia Dios porque no hay quien busque a Dios. Todos nos habíamos desviado, a una nos habíamos hecho inútiles, no había nadie que hiciera lo bueno, no había ni siquiera uno, y Dios envió a su Hijo. Cristo vino y se encarnó. Dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado. Note esas palabras, que Él tomó una condición semejante, no igual. No dice que Dios lo envió igual a una carne de pecado, sino igual, con una semejanza. No era igual, es Dios. Pero por primera vez, en ese sentido, Cristo experimentó sed. Cristo experimentó hambre. La misma sed que algunos usan para justificar es que hacía sed, tenía calor y pues estaba la cerveza. Bueno, Cristo sintió sed y no la satisfizo con eso. La misma tenía carne, tenía cansancio, el mismo cansancio que usted siente para decir hoy en la tarde, no, ya fui en la iglesia en la mañana. No, Cristo sintió el cansancio. Cristo sintió dolor. Cristo sintió la pérdida. Cuando estaba llorando frente a la tumba de Lázaro, lo hizo en serio. Sintió pérdida. En semejanza de carne de pecado. Cristo vino en semejanza de carne de pecado. Él se colocó voluntariamente como siervo y en debilidad para poder ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados. La paga del pecado era la muerte, se requería un sacrificio y no podía un espíritu ser sacrificado. Cristo tuvo que tomar carne
una forma corporal y corporal de a de veras, para que los clavos pudieran entrar en su cuerpo, para que la sangre pudiera salir. Él sintió las bofetadas y le dolieron. Él sintió la saliva en su cara. Él sintió pena, dolor. Pero no se quedó con una pena y dolor, ay, pobrecitos, sino fue hasta la cruz. Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Él se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. Él trató nuestros pecados en la cruz. Esto es importante porque si hoy en día usted siente, es que Dios la trae contra mí porque no soy perfecto. Bueno, Él ya lo sabía, Él murió por usted en la cruz. No es la razón por la cual usted sufre. Dios pagó todo. Cristo se colocó voluntariamente y Cristo con ese sacrificio trató con la exigencia de la ley en favor de nosotros, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Todo lo que no pudo hacer Adán, Cristo lo hizo. Todo lo que no pudo hacer Noé, Cristo lo hizo. Todo lo que no pudo hacer Abraham, Cristo lo hizo. Todo lo que no pudo hacer Jacob, Cristo lo hizo. Todo lo que no pudo hacer Moisés, Cristo lo hizo. Todo lo que no pudo hacer David y los demás reyes, Cristo lo hizo. Vivió una vida perfecta y santa. Él fue el bienaventurado hombre que no anduvo en camino de pecadores nunca. Y fue a la cruz. Cumplió la exigencia de la ley por usted y por mí para darnos vida eterna. Cristo con ese sacrificio hizo esa gran maravilla y además de esto nos dio libertad. La exigencia de la ley, el castigo de la ley, lo que exigía la ley contra el pecador fue sobre Cristo y por su llaga fuimos curados y nos hizo libres de la condenación para poder andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recuerde esto. Vuelve a repetir esa idea de andar. No es lo mismo vivir en pecado que andar en Cristo y que a veces nos tropezamos. Y sabemos qué tenemos que hacer. Es una gran bendición, qué gran bendición, porque Cristo fue ese sacrificio. Saber que no es que nosotros podamos lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne. Nosotros no pudimos. Es que Dios envió a su Hijo y Él pudo en nuestro lugar. Nosotros no pudimos librarnos de la condenación, es Cristo el que nos libró. Nosotros no pudimos librarnos de ese poder del pecado que nos atraía hacia el pecado. Cristo lo hizo por nosotros. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Él fue el que pudo, no nosotros. Si usted se fija bien, las batallas que libramos, los momentos difíciles que vivimos, las cosas feas que nosotros nos producimos, no se comparan al infierno. Puede usted sufrir 2, 3, 4, 5, 10 años, pero no se compara a la eternidad. Cristo murió en una cruz para que usted y yo no tuviéramos que, además de padecer aquí, padecer por toda la eternidad. Gracias a Dios. No fue porque pudimos, sino porque Dios pudo. Así que fuimos librados de la condenación, fuimos librados de la ley de atracción, fuimos librados de nuestra propia debilidad. Y además hizo algo especial ahí en versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
Cuando uno mira el resto del Nuevo Testamento, se va a dar uno cuenta que la conversión es un evento de la vida que involucra no nada más la emoción, no nada más el sentimiento, sino también los pensamientos. Cuando Cristo salvó nuestras vidas, cambió nuestra manera de pensar. Nos dio una nueva mente. Ya no pensamos igual. El incrédulo fija sus pensamientos en las cosas de la carne, dice ahí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, fija sus pensamientos en las cosas de la carne, le interesa el pecado. Y cuando hablamos de pecado, no nada más es hablar le interesa hacer cosas malas, le interesa hacer cosas buenas sin Dios, le interesa hacer cosas religiosas. Sus anhelos los tiene fijados en el hoy y aquí. Vive para, yo quiero cuando sea grande ser rico. Yo quiero, y vive para aquí. Y todas las cosas, los planes, todas las cosas que hace, todas las cosas para las cuales trabaja, ahí en su mente, están dedicadas y en torno al aquí y a la hora y al yo. ¿Y cómo lo nota? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ya se ha dado cuenta de qué conversa usualmente? No sé si ha pensado. Si cuando llega un hermano y quiere conversar con usted de cosas de Dios, ¿se ha dado cuenta qué hace? O sea, trate de pensar en la última conversación que tuvo de cosas de Dios con otra persona. Trate de pensar y meditar en sus anhelos. ¿Qué le gustaría hacer? ¿Cómo le gustaría terminar su vida? ¿Cómo le gustaría llegar a la vejez? Ahí está la mente. El incrédulo fija sus pensamientos en las cosas de la carne. Ahí está su mente. Pero Cristo nos liberó de esa forma de pensar. No fuimos nosotros tratando de cambiar nuestra mente. Fue Dios obrando en nuestro corazón. El Espíritu Santo tocó nuestra vida, tocó nuestro corazón, tocó nuestra mente y nos puso en un lugar diferente. Nuestros intereses comienzan a ser los de Dios. Nuestros anhelos comienzan a ser los de Dios. Nuestros pensamientos comienzan a girar en torno a Dios. ¿Y cómo se va a notar? En lo que habla. No es lo mismo a un cristiano decir confía en Él y Él hará. A otro cristiano que le da consejo a otra persona, al que madruga Dios le ayuda. Con dinero baila el perro. El que no tranza no avanza. Esos son pensamientos de injustos, ¿verdad? Amén. Amén. No, para nosotros es diferente. No quiere decir que todo el tiempo estemos pensando correctamente. Cuando estábamos viendo Filipenses y hablaba de la frase, por lo demás, hermanos, todo lo que es justo y da la lista, y dice al final, en esto pensad. Hablaba del hecho de que sí requiere cierto esfuerzo, mantener la mente adecuada. No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido. No podemos, los malos pensamientos llegan sin ser llamados. Pero gloria a Dios que esos malos pensamientos no tienen por qué quedarse, ¿verdad? Y cuando hablamos de malos pensamientos, no esté pensando en cosas sucias. Algunos es así. Nadie me quiere, todos me odian. Eso es un mal pensamiento, ¿verdad? Dios me ama. ¿Más que suficiente? Amén. Si nadie me quisiera en el mundo, Dios sí. Y con eso tengo bastante satisfecho. Gloria a Dios por ello. Cristo nos liberó de esa forma de pensar
Y qué gran bendición, porque ahora podemos pensar de una manera diferente. El cristianismo no es una cuestión de sentimientos y emociones, las incluye. El cristianismo es una cuestión de pensamientos. Somos llamados a mirar las cosas desde la perspectiva del Espíritu. Él cambió nuestro centro de mando y eso se refleja en actos y palabras. Cuando hablamos, por ejemplo, de misiones, habrá gente aquí que le va a emocionar porque le emociona lo que Dios hace. Nos gusta y amamos que otras personas conozcan a Cristo porque a Él le gustan, y cuando hablamos de conferencia misionera ya nos empezamos a sentir ese deseo. Yo quiero ayudar. Pero habrá otras personas que pueden estar aquí y decir, pues, no, con lo que voy a ayudar para un misionero me puedo comprar un televisor. Ya de por sí tengo ya di ofrenda. Nos da una manera de pensar diferente. Cuando nos cachan en una cosa mala, en un pecado, y nos dicen, oye, eso no está bien, nuestra manera de pensar es distinta. Ya decimos, no decimos, es que tú no sabes. Nos duele. Porque miramos el pecado desde la perspectiva de Dios, no la nuestra. Somos lo que pensamos. Y ahora podemos experimentar ese vínculo que dice que Él guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. ¿Verdad? Es cierto, tenemos una lucha adentro entre hacer el bien y el no hacerlo, y está esa lucha, pero perseveramos en nuestro Dios y confiamos en su palabra, y Él nos guarda en completa paz en esa lucha. Libres de la condenación. Libres, hermanos, de esa ley de atracción que nos llevaba al pecado y a la muerte. Libres de nuestra debilidad, libres de nuestra manera pecaminosa de pensar. Y termino con estos 3 versículos que dicen, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay solo 2 disposiciones de vida. Nuestra vida está dispuesta en uno de los 2. No hay términos intermedios. O nuestra vida está dispuesta a la naturaleza pecaminosa, o nuestra vida está dispuesta al Espíritu. El que está en la carne y su vida está dispuesta en disposición a la carne, va a llevar a la muerte, porque no está en Cristo. Como vamos a ir viendo más adelante, alguien que está de este lado no pasa al otro. Quien está en Cristo ya no sale. Amén. Pero quien está en la carne puede salir y estar en Cristo. Hay solamente 2 disposiciones de vida, o la naturaleza pecaminosa o el Espíritu. El que está en el Espíritu tiene esa disposición. Y noten esa frase, esa idea de estar, de ocuparse. Como les decía al principio, no es lo mismo que a veces usted se levanta, ora, lee la palabra de Dios, va bien, pero algo sucede y la agarra en curva y ni tiempo le dio y se enoja. No lo quería hacer. Va bien, iba bien. Y se enoja y hace su cara de enojo. No dice una grosería, pero sí se enoja. Siente enojo, pero de repente se da cuenta y el Espíritu Santo le lleva a decir, eso no estuvo bien. Y le duele. Y pide perdón. No es lo mismo eso a ser una persona que se caracteriza por ser iracundo. Y decir, no, es que no soy iracundo, soy de carácter fuerte. Es que no soy chismoso, soy bastante comunicativo y me gusta desenmascarar a las personas.
Es que no soy tacaño, soy una persona bien administrada. No lo confundamos. Tener una disposición al pecado es vivir ahí. Tener una disposición al espíritu no nos hace perfectos. De hecho, no lo somos. Pero sabemos qué hacer cuando pecamos. No puede realmente haber, en verdad, un cristiano que le esté guardando rencor a otra persona porque su disposición no lo dejaría. No se puede. Pero gloria a Dios, que quien está en Cristo tiene una nueva disposición. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Noten esas dos cosas. Es cierto, hay una lucha, es cierto, hay una batalla en nuestro corazón, pero hay que saber eso. Si está esa batalla, si esa batalla se libra en nuestro corazón, si hay una lucha adentro entre hago el bien que quiero y está la batalla contra, es que a veces no lo hago. Si está esa lucha, eso nos debe de traer paz. Porque quien no está en Cristo no tiene esa lucha. No siente el peso del pecado. Le da igual. No le importa. Le justifica. Tiene cierta moralidad porque viene a la iglesia y aquí aprende cosas, pero hasta ahí. Si usted tiene esa lucha, debe de saber que hay victoria en Cristo. Tenemos batallas aquí, pero la guerra ya fue ganada. El estar libres de la disposición de la carne no significa que vivimos equilibrados todo el tiempo. Es cierto, quien está libre de la disposición a la carne y está en disposición al Espíritu Santo por la obra de Cristo en nosotros, tiene conflictos, pero significa que nuestra mente es sensible. Sí nos duele pecar, ¿verdad? Sí nos quebranta el pecado, ¿verdad? Sí lo vemos seriamente, ¿verdad? El que no está libre y su disposición es a la carne, es hostil a Dios. No puede sujetarse a Dios y por lo tanto no puede agradar a Dios. Qué gran bendición que nuestra disposición ha cambiado. No la cambiamos nosotros. Cuando usted y yo confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creímos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, ese día el Espíritu Santo puso una disposición nueva. Algo diferente, algo que no hubiera, que la religión no produce, algo que participar en la iglesia no produce, algo que solamente el Espíritu Santo produjo. Y cada uno de los que estamos aquí, que Dios nos ha salvado, podemos decir, sí, así era mi vida. Mi vida antes de Cristo me daba igual el pecado. Ahora ya no. No significa que somos perfectos, pero ahora podemos dar testimonio. Ahora sí me duele. Ahora sí me quebranta. Ahora sí no puedo estar. Ahora sí sentimos el deseo de hacer el bien, ¿verdad? Nos gusta hacer el bien. Nos gusta pensar bien. Nos gusta hablar bien. Es un deseo que no viene de nosotros, viene del Espíritu que mora en nosotros. Hay esa disposición. Queremos agradar a Dios, ¿verdad? Lo anhelamos. No siempre lo cumplimos, no siempre lo hacemos, pero cuando no lo hacemos, queremos agradar a Dios y doblamos rodillas y decimos, Señor, perdóname. No puedo estar así. En Cristo vamos en el sentido correcto. Vamos libres de la condenación. Ya no está el poder de atracción del pecado sujetándonos. Ya no es cuestión de nuestra debilidad porque Cristo pudo. Ya cambió nuestra manera de pensar. Ya hay una disposición a agradar a Dios. Qué enorme seguridad. No siempre vamos a ser perfectos. De hecho, no lo somos. Y si hay alguien que es perfecto, no se presente conmigo. Pero podemos saber que si hoy morimos, al abrir los ojos, no
no oiremos un veredicto de culpable, no por nosotros, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Qué enorme seguridad saber que en verdad, por esa disposición, no podemos endurecernos en el pecado si estamos en comunión con Dios. No nos gusta. Y sin embargo, estamos libres de esa atracción. Ahí está, pero ya no la tenemos que obedecer. ¿Por nosotros? No, por lo que Cristo hizo por nosotros. Buenas noticias. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana por la libertad que tenemos de la condenación. No somos personas perfectas y de hecho el no serlo no significa que justifica nuestras faltas, nuestros pecados. No, no lo justifica. Nos duele, nos quebranta, nos entristece. Pero damos gracias por la libertad en Cristo Jesús. Damos gracias porque nuestra mente ahora es sensible al pecado y sabemos lo que tenemos que hacer cuando pecamos. Señor, que ninguno de nosotros trate de justificar su pecado, que ninguno de nosotros trate de retenerlo, porque eso sería terrible. Gracias, Señor, por no dejarnos tranquilos cuando faltamos a ti. Gracias, Señor, porque no nos dejas tranquilos cuando no estamos andando en Cristo en un sentido. Gracias. Gracias, Señor, por la disciplina, que es una muestra de tu amor. Gracias. Y así en actitud de oración habrá alguien aquí que diría, mirando mi vida, mirando mis actos, mis palabras, lo que hago, me doy cuenta que no estoy en Cristo. Me doy cuenta que me caracteriza el andar en la carne. Mis pensamientos, mis pasiones, mi mente, mis palabras demuestran que aunque tengo una religión, no tengo a Cristo. Me definen como con un pecado, me define mi vida con una falta permanente. Pero hoy quiero que alguien me muestre con la Biblia cómo ser salvo. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Aquí estamos para servirles. Si hay alguien así, le invito a acercarse a algún hermano o alguna hermana y platicar al respecto. Pero para el resto, es cierto, no somos perfectos. Batallamos contra el pecado, pero ya se dio cuenta que esa batalla existe. También se da cuenta que usted y yo somos débiles, pero Dios puede. Dios pudo y Dios puede. El altar queda abierto, Señor. Gracias porque no hay condenación para mí. Gracias, Señor, por darme sensibilidad al pecado. Gracias, Señor, por humillarme cuando falto. Gracias, Señor, por darme una nueva mente, por darme libertad de esa ley del pecado y de la muerte que me llevaba a mi destrucción. Gracias. Aquí estoy. Que mi anhelo seas tú. Que mi deseo sea tu deseo. Que mis metas sean tus metas. El altar queda abierto mientras nuestra hermana toca el piano. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Gracias, Señor, te damos por lo maravilloso que incluye la salvación. Gracias, Señor, porque no nada más incluye ir a estar contigo cuando muramos, no nada más incluye el hecho de que cuando estemos frente a ti en el juicio en el tribunal de Cristo, no oiremos la palabra culpable. Gracias. Gracias, Señor, porque lo que era imposible para la ley por causa de nosotros, tú enviaste a tu Hijo para morir en una cruz por nosotros, para tratar nuestro pecado y para darnos salvación. Gracias, Señor, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha dado libertad de la ley del pecado y de la muerte. Gracias. Gracias, Señor, porque has cambiado nuestra mente y nos has dado una nueva disposición. Señor, gracias, porque ahora podemos ver las cosas desde otra perspectiva, la tuya. Y eso lleva, Señor, a que cuando pecamos, vemos las cosas como tú las ves y confesamos nuestros pecados y sabemos que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias. Gracias por la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Te ruego, Padre, que tú lleves con bien a cada uno de mis hermanos, nos des un buen descanso durante la tarde, podamos congregarnos nuevamente en tu nombre para exhortarnos al amor y a las buenas obras. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.